Buena gente de YouTube, en esta ocasión nuevo tutorial acerca de combinaciones de striking. Por ahora lo que voy a enseñar es la combinación jab, cross y uppercut. Ya en el canal ya están los tutoriales de cómo hacer el jab, de cómo hacer el cross o jab cross o recto, y este es el tutorial del uppercut. Ahora lo que voy a hacer es enseñar la combinación jab, cross y uppercut. Bueno, como siempre digo, yo lo muestro en diferentes ángulos para que se den una mejor idea a la hora de entender esta combinación. Primero voy a empezar hacia el frente. La técnica se vería así. Sería lo que ya he dado, pero combinado. Sería el jab, cross y uppercut. Como ya digo, ya estos tutoriales ya están subidos en el canal. Y bueno, por ahora se lo voy a enseñar cómo se haría la combinación. Una vez comienzo con el jab, hago el recto y después hago el uppercut. El uppercut tiene que hacer este movimiento con la cadera y pegar siempre hacia el mentón. También se puede usar golpeando hacia el estómago. Pero ahorita quiero que se lo practiquen así cuando estén haciendo la sombra, como si estuvieran golpeando el mentón del oponente o la barbilla. Y tanto cuando hacen el jab y el recto, se hace hacia la cabeza, siempre hacia allá. Por ahora no voy a hacer jab hacia el estómago ni recto hacia el estómago o la costilla. Por ahora es todo hacia la cabeza. Por tanto, la técnica se vería así por pasos. Primero comienzo con el jab, después recto y después uppercut. Así se ve. Obviamente que estas técnicas, cuando ustedes las realizan en un sparring, además de dar la combinación completa, tienen que moverse, porque si no se mueven a la hora de hacer, un ejemplo, una combinación, ustedes pueden recibir daño. Y eso es algo que tienen que mentalizarse a la hora de hacer sombra. Que cuando hacen la sombra, no solamente se queden ahí, pero como ahora estoy explicando la técnica, lo pueden hacer así. Simplemente se quedan en una posición, hacen el jab, el recto y el uppercut. Por ahora el uppercut lo estoy haciendo con el brazo izquierdo, que en este caso está delante, porque estoy en guardia derecha. La derecha en este caso es esta, y por tanto es guardia derecha. Si estuviese así, sería guardia izquierda, porque la izquierda está detrás y la de adelante es la derecha. Eso es algo que yo intento demostrar, de que sean ambidiestros, que sepan hacer estos golpes tanto con la derecha y la izquierda. Pero cada quien lo hace como mayor lo domine. Si dominas la derecha, usa la derecha. Si manejas la izquierda, usa la izquierda. Pero en mi caso, en mi forma de enseñar y mi aprendizaje fue así. Fue tanto con la bola derecha y la izquierda. Eso sí, le va a costar, pero lo importante es siempre la constancia. Como siempre digo, siendo constante lo van a lograr. De nada sirve que vean este tutorial y no hagan las técnicas y que no la practiquen constantemente. Eso sí, cuando yo digo siempre que calienten antes de hacer esto, pero por ahora no tengo un calentamiento para enseñarles. Pero calienten primero antes de hacer esta técnica, o se lesionan. En mi caso yo estoy lesionado, por eso quiero que eviten lesionarse. Ahora bien, desde frente, la técnica, la combinación del jab, cross y el uppercut se vería así de forma fluida. Y con la otra guardia se vería así. Y ahora voy a enseñar cómo se vería la técnica en diferentes ángulos.
En el del ángulo derecho se vería así con las dos guardias. Y con el lado izquierdo se vería así la combinación. Con las dos guardias. Se vería así las dos guardias. Ahora, una vez tengan ya esta combinación, lo que pueden hacer es dominarla, y una vez la dominen, vendría la otra combinación, que sería una variación de esta combinación, pero en vez de hacerlo con el brazo del frente, se hace con el brazo de atrás. Se vería así el movimiento. Y lo mismo con la otra guardia. Así, cuando ustedes vayan practicando esta sombra, lo mejor que pueden hacer es, como siempre digo, o sea, cuando estén haciendo sombras, por ejemplo, de rondas de una técnica, la practiquen, y cuando la hagan, cuando hagan la combinación, intenten visualizar como que si el oponente les da golpe y vayan esquivando. Hacen así. Pueden también hacer esto para visualizar mejor cómo sería esquivar. Bueno, no he hecho un video sobre cómo esquivar, pero con eso, lo que hemos hecho ahorita, sería un ejemplo de lo que tendrían que hacer. Bueno, una vez ya sepan hacer la combinación, la que dije con el frente, ahora voy a enseñar cómo se vería con el brazo de atrás, el uppercut. Se vería de la siguiente forma. Y con la guardia izquierda se ve así. Entonces, cuando hagan la coordinación de estos movimientos, capaz les cuesta, cuando hacen esto, da, da, y hagan esto, puede que les cueste. Es normal. El tema de la coordinación puede que les cueste. A mí también me costó. Y lo importante es practicar. Ahora, por ahora, vamos a mostrar de nuevo la técnica, la combinación, que es tanto, voy a enseñar con el ángulo frente de la derecha y lado izquierdo y derecho, para que se den una mejor idea de cómo sería la combinación. Ahí con guardia derecha, ahora con la guardia izquierda. Y ahora con el ángulo derecho. Se vería así con las dos guardias. Ahí fue con la guardia derecha. Y ahí fue con la guardia izquierda. Ahora este ángulo se vería así. Y ahora con la otra guardia, que sería la izquierda. Ahora sí le voy a decir errores comunes a la hora de hacer esta combinación, que me puede suceder a mí incluso. Es que cuando hagan las combinaciones, intenten siempre mantener la guardia arriba y que cuando da los golpes se protejan el hombro. Y cuando hagan el uppercut, también se protejan el hombro. Y siempre el brazo derecho. Cuando hacen el uppercut, siempre va derecho. Nunca va así, así, derecho. Ahora bien, una vez ya mantengan, ya sepan hacer estas combinaciones, tanto con el brazo de delante y de atrás, al finalizar la combinación con el uppercut, ahora voy a enseñar cómo sería con con las dos guardias y dando el uppercut con el brazo de delante y el brazo de atrás. Esta combinación les va a costar más, pero lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo se vería la combinación
voy a mostrar cómo se hace y después voy a mostrar cómo se ve. Primero voy a hacerlo lento. Primero el jab, después recto. Primero uppercut con el brazo de frente, que en este caso es el izquierdo. Hago el uppercut y después de hacer el uppercut con el brazo delante, lo hago con el brazo de atrás. Ahí sería la combinación. Al principio le puede costar hacer esto, pero con la práctica lo van a lograr. Ahora bien, ¿cómo se vería esta combinación? Tanto con el brazo del frente, derecho y izquierdo, para que se den una mejor idea. Ahora lo voy a hacer con un poco de fluidez y después lo explico con, van a ver el video cómo se hace de forma más fluida. Ahí está con la guardia derecha. Ahora con la guardia izquierda. Se vería así. Así se vería con las dos guardias. Ahora, cuando hagan las combinaciones, recuerden siempre que cuando hagan el golpe, hagan un esto es importante a la hora de hacer esto. No lo hagan, cuando den el golpe, no digan nada, no hagan así. Eso está mal, tienen que hacer porque esto libera oxígeno y es importante a la hora de hacer estas técnicas, estas combinaciones, porque si no, pierden oxígeno a la hora de pelear, ya sea en la sombra o en el sparring. Ahora, cuando la combinación pista del ángulo derecho se vería así. Comenzó con la guardia izquierda. Ahora con la guardia izquierda se vería la combinación así. Ahora con el ángulo izquierdo se vería así la combinación. Ahora con la guardia izquierda se vería así. Y esta combinación se la recomiendo practicar en cada momento cuando hacen sombra. Hacer esta combinación les ayuda tanto en la sombra como en el sparring. Luego sí, pasa que cuando uno hace un sparring, muchas veces, dependiendo del dojo, de la academia o la escuela, puede que cuando tengan el sparring sea rudo, así de que te estén prácticamente matando y así no van a lograr aprender. Pero lo importante siempre, cuando logren hacer un sparring, siempre intenten hacer las técnicas, las combinaciones que están aprendiendo en el sparring, ya que así se van a dar cuenta ustedes mismos o el maestro que ustedes saben hacer la técnica, que no solamente repiten lo mismo y se quedan así. Siempre cuando tengan la oportunidad de hacer un sparring, hagan estas combinaciones. Da igual el oponente, háganlo. Un ejemplo, en mi caso, ocurrió que cuando yo estaba haciendo un sparring el 21 de mayo, un jueves, cuando hice un sparring ocurrió que cuando yo hice la combinación, a veces no les pegas al oponente. Eso es normal. Y eso es con práctica siempre, que siempre tienes que estar haciendo sparring para lograrlo. Pero con la sombra se puede lograr. O sea, si ustedes se mentalizan de que siempre hay un oponente golpeándolos, pueden lograr hacer un buen sparring. De nada sirve hacer una sombra a mala gana o que no tengas una visión de que de verdad están atacando y que cuando a la hora de hacer el sparring no rindes y no sea igual. O sea, cuando atacan en una sombra, no imaginen que estén peleando. Eso es lo importante, lo que puedo decirles a ustedes a la hora de hacer estas combinaciones o cualquier técnica. Por ejemplo, aprovechando un momento así de publicidad, pero en este momento no me paga esta marca, pero lo quiero mostrar como para que si esta marca ve el video, que me patrocine. Y bueno, el espacio publicitario. Arnica
FC las necesito. Pero Arnica, si estás viendo este video, patrocíname. Que gracias a ustedes, esto no, como digo, no me han pagado, pero me ha funcionado a la hora de hacer ciertas técnicas. O cuando me lesiono, uso Arnica y me funciona. Pero esto no es patrocinado. O sea, patrocíneme, Arnica. Aquí haciéndole la publicidad de gratis. Bueno, una vez ya dicho el espacio publicitario, ahora lo que les quiero decir es que, bueno, cuando ustedes hagan estas combinaciones, ya sean básicas o combinaciones más complejas, además de hacerlo en el sparring, siempre intenten que cuando hagan la combinación no siempre se queden estáticos. Pero sí, hay un montón de tutoriales, además del mío, que enseñan estrategias a la hora de pelear o de hacer sparring. En mi caso, la estrategia que les puedo dar ahorita, pero esto yo cada día voy aprendiendo más y enseñando nuevas formas de hacerlo, ya sea de lo que yo uso o de lo que aprendo nuevo, se los puedo ir diciendo. Pero por ahora, aunque no voy a entrar mucho en detalle de cómo esquivar un golpe, voy a explicar un ejemplo de algunas formas de cómo sería cuando ustedes están haciendo un sparring con alguien y de repente les mete un golpe. En este caso, voy a decir golpe concreto. Un ejemplo, si de repente le lanzan un jab, voy a enseñar cómo se esquiva el jab y una vez cuando esquivo el jab, doy un golpe al hígado y así. Bueno, esas son formas de contraataque que les puedo enseñar ahorita, pero no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, si de repente ocurre que yo lanzo un jab y lo lanzo solamente así de forma estática, tengo el riesgo de recibir un golpe. Por tanto, lo ideal es que cuando yo doy el golpe, esquivo. Eso hay que hacer esto. Siempre cuando ustedes den un golpe, esquiven. Y esto lo pueden hacer en la sombra. Y esto cuando les toca hacer un sparring contra alguien, ya sabrán cómo reaccionar. Porque de nada sirve que yo haga el jab aquí y de repente golpeo y de repente cuando yo doy el golpe, el oponente me mete un golpe acá y no me sirve de nada. Por tanto, ustedes cuando estén practicando, ya sea una combinación, en este caso voy a dar un ejemplo algunas, pero no voy a dar todas porque sería muy largo el video. Pero un ejemplo, si yo lanzo un jab y de repente ocurre que si conecto igualito, tengo el riesgo de que el oponente me dé un golpe, ya sea en la costilla, me dé una patada y demás. Siempre hay que estar pendiente. Un ejemplo, doy un jab y esquivo. O sea, jab, esquivo. Y cuando lo hago con el hombro, miro hacia allá y me agacho y me pongo así. Siempre protegiéndome. Por ejemplo, en caso de que de repente el oponente golpee así, me protejo con el hombro y el dolor es aquí. Pero es mejor un golpe en la espalda que en la quijada. Y ha pasado a mí que yo he estado en un sparring, no hace mucho tuve un sparring con 4 oponentes, y cuando te dan un golpe, o sea, cuando tú das un golpe, tienes que esquivar rápido, porque si no esquivas, te tragas un montón de golpes. Es más, pasa que incluso cuando estás en un sparring, que cuando das un golpe y recibes otro, cuando te golpeen, a veces uno se queda rígido y demás, y hay que evitar eso. Pero eso se hace con el tiempo. Y es mentira que, por ejemplo, tuvieron un sparring, ocurrieron esos errores y no implica que ya lo van a dejar, de hacer. Eso es algo con práctica. Pero capaz ustedes no tienen una academia o no tienen un dojo en el cual hagan sparring, porque a mí también me ha pasado así, que de repente yo estaba en un dojo, en una academia de MMA, y que de repente los sparring no sean así, que los preparen ya sea para una competencia o escenarios reales. Por tanto, es mejor que cuando ustedes estén viendo estos tutoriales, ya se den una idea que si cuando dan un jab, hacen un esquivo, y una vez esquivo y doy un contragolpe. Porque de nada sirve esquivar y que cuando esquivas no atacas. Tienes que contraatacar siempre. Esto es algo importante, una estrategia que les puedo dar así, que les va a ayudar mucho a la hora de hacer un sparring. Ahora bien, en este caso voy a enseñar
algunas cosas, pero no voy a profundizar, como estoy diciendo, en otro momento sí puedo profundizar más con usted. Pero en este momento tuve la inspiración de hacer esta cosa. Un ejemplo, digamos que de repente les dan una patada hacia el muslo y no la esquivan. O que de repente cuando ustedes dan la patada, el oponente lo esquiva, se va hacia atrás y así. Bueno, lo que les puedo decir en esa ocasión, que igualito estas cosas que estoy contando aquí, puede que de repente cuando en el momento de hacer sparring, como es algo caótico, uno nunca siempre va a predecir al oponente, ocurre que de repente les conectan el golpe, pero no, es normal. Que cuando estén haciendo un sparring, les conecten un golpe, varios golpes, eso es normal. Sería anormal que ustedes no hayan recibido ningún golpe, tendrían ustedes unos reflejos demasiado buenos, pero a pesar de que yo llevo tiempo, incluso tengo malos reflejos, eso es normal que les pase. Ahora bien, voy a explicar cómo sería un ejemplo si de repente doy un jab, doy un recto, y si de repente esquivaron esos golpes, doy un uppercut. Esa sería una forma. Incluso puede pasar que cuando estén haciendo un sparring, que cuando hagan sparring, le esquiven un uppercut y no lleguen al oponente. Eso también puede pasar. En mi caso pasó que cuando estaba haciendo un sparring, di los golpes, la combinación, y cuando le pegué el uppercut, le llegó hacia acá, hacia el mentón. La idea es que este golpe, cuando lo hagan, pegue en la barbilla. Pero igualito puede pegar en otra zona. Pueden pegarle en la nariz, en el ojo, pero lo ideal siempre es que les peguen aquí. Y siempre tienen que hacer este golpe con una combinación. Un ejemplo, pueden hacer ya sea un jab, un recto, un uppercut, o pueden hacer un volado, uppercut, para que la persona se exponga y conecten el golpe. Porque si lo hacen así de una vez que están empezando el sparring y hacen esto, no lo van a conectar. Además que este golpe se ve muy fácil. Y si la persona ya lleva tiempo haciendo sparring y demás, y entonces esto se va a dar cuenta que le vas a hacer un uppercut y lo va a esquivar. Por tanto, las combinaciones funcionan para eso, para que el oponente no lo vea, pero a veces se pueden dar cuenta. Una vez ya enseñado cómo hacer tanto la combinación, una vez ya sepan hacer la combinación que les acabo de explicar, ya tienen una idea básica de cómo sería hacer un sparring. Ahora bien, faltaría explicarles que si los esquives, estrategias que pueden hacer y nuevas combinaciones, ya sea tanto con patadas, codazos, rodillazos y demás. Pero esa estrategia cada vez se le va a complicar más y mientras los hago capaz me equivoco yo también. Y eso es lo que ocurrirá en este camino de cuando ustedes comienzan una arte marcial, ya sea MMA, Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai y demás. Ustedes va a haber un momento donde se van a sentir tontos. Pero lo importante es que para dejar de sentirse tontos es que practiquen. Con la disciplina se logra. Ahora bien, otro ejemplo de una combinación que pueden hacer y de cómo se podría esquivar, pero como no voy a hacer tanto, no voy a entrar en tantos detalles, sería por ejemplo esto. Que de repente le hagan un gancho al hígado y para bloquear un gancho al hígado, aquí brevemente, ustedes harían esto. Cuando lo golpeen, tengan el gancho al hígado, se protegen con el brazo. Hacen así. Y lo mismo con esto. Y siempre protegiéndose la mandíbula. Hacen este movimiento. Así cuando lo golpean y le quieren golpear aquí, se protegen y hacen esto. Eso sí, cuando lo hagan, nunca hagan esto, siempre protéjanse aquí. Porque pasa que también incluso cuando hacen sparring de la adrenalina, no se dan cuenta y se exponen. Y eso es algo normal, que les puede pasar. No siempre van a hacer todo perfecto. Habrá momentos en donde los golpeen fuerte,
pero lo importante es siempre la disciplina. Con la disciplina se logra. Y claro, no es lo mismo que cuando de repente tú haces un sparring con una sola persona, que cuando te toca hacer sparring con 4 oponentes, como que te toque 1 a 1, con un oponente de una forma, de otro cuerpo y demás, o con otro estilo. No es lo mismo. Pero eso les da cierto conocimiento a la hora de pelear. Bueno, gente de YouTube, ese ha sido todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse al canal, comenten qué tal les pareció el video. Acepto cualquier crítica constructiva, acepto críticas, acepto comentarios de cualquier tipo. Obviamente que si me insultan, ya sea por mi apariencia física y demás, que digan, no le hago caso. Tampoco le hago caso a personas que me reten a pelear ahorita. Pero bueno, igualito yo soy una persona que da clases de técnicas de MMA, pero tampoco me creo el gran maestro, el maestro del siglo y demás. Para nada, yo solamente lo hago de forma humilde aquí en mi canal de YouTube y en cualquier lugar que yo pueda. Pero siempre hay gente que te reta a pelear y demás, pero igualito yo a veces acepto o no acepto. Y bueno, con el tema de mi PayPal, por si quieren hacer una donación y apoyar el canal, siempre dejo el link en la descripción del video. Además de mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y demás. La que más uso es Instagram. Más que todo subo stories. Pero en Instagram pueden escribirme al DM en mi Instagram y pueden tener una clase personalizada conmigo. Una clase ya sea de Zoom o Google Meet, en donde yo grabo y les explico, o ustedes graban un video haciendo una técnica que les enseñé y yo les digo si la están haciendo bien o si les falta mejorar. Eso sí. Y bueno, en eso cobro para esa asesoría. Igual ustedes en el Instagram me preguntan de cuánto cobro y demás. Ahora, con respecto a las redes sociales que más uso es Instagram, y en el link de la descripción tengo también un sitio web de comedia en el cual enseño comedia, a hacer stand-up comedy, y también pueden ir y ver este sitio web de comedia en el cual pueden aprender a hacer stand-up comedy. Y ahí hay diferentes formas de pago y diferentes formas de hacer una rutina. Por ejemplo, si van a hacer una rutina de 5 minutos de comedia, ahí está el precio de los 5 minutos de cómo sería la asesoría 1 a 1, hasta llegar hasta hacer 1 hora para un show de comedia. Eso está ahí abajo en el sitio web. Eso sí, a mi sitio web le falta cosas por mejorar, soporte técnico, pero por ahora eso es lo que tengo. Y dejo mi link a Payhip, una tienda online en la cual vendo dibujos, libros y demás. Por ahora no son libros que tienen que ver nada con MMA, pero son ya sea de comedia y de otros temas que yo vaya sacando. Y también vendo dibujos. Y bueno, espero que les haya gustado el video, como ya digo. Denle like, suscríbanse al canal para que así puedan ver más contenido como este y puedan ver otros videos míos. Yo antes de subir tutoriales de MMA, subía contenido de humor, vlogs, cuestiones de rap, también pueden apoyar eso. Y bueno, los otros tutoriales que subiré serán combinaciones. Yo por ejemplo no doy una rutina de ejercicios aún y de calentamiento por ahora, ya que se me dificulta, pero puedo hacerlo. Ahora bien, eso es todo. Espero que les haya gustado este video y a entrenar, como siempre digo. Bye.